Bienvenidos alumnos y alumnas de tercer grado al desarrollo de la guía de continuidad educativa de la asignatura de Ciencias, Salud y Medio Ambiente al iniciar este año escolar 2022. La unidad 1 de tercer grado se llama Sostén y Movimiento en los seres vivos. El contenido que vamos a tratar en esta oportunidad son dos. En este caso se llama forma de los tallos, leñosos, herbáceos, carnosos y otros. La función del tallo, sostén y conducción. La evaluación sugerida: clasifiquemos las plantas según sus tallos y cómo los tallos distribuyen los nutrientes en las plantas. Vamos a la introducción. El tallo en las plantas es el órgano que les permite el sostén y la conducción de la savia a las hojas, las flores y los frutos. Posee la función de almacenamiento de reserva, fotosíntesis y transpiración. Ejemplos de tallos que realizan fotosíntesis son los cactus, los que además de esa función están especializados en el almacenamiento de agua. Tipos de plantas según el tamaño del tallo. Hace 2400 años, Aristóteles en la Grecia antigua fue el primero que clasificó a las plantas por el tamaño del tallo en árboles, arbustos y hierbas. ¿Cuáles son las hierbas? Las hierbas son plantas pequeñas cuyo tallo es apenas de unos pocos centímetros de la superficie del suelo. Por ejemplo, en nuestro país el zacate jaraguá, el cual es una planta invasora que evita la regeneración en las zonas naturales y las zonas de lavas volcánicas. Y aquí tenemos, miren, en la figura 1 a la izquierda, zacate jaraguá. De acuerdo, y a la derecha tenemos hierba grama. Luego tenemos, después de las hierbas, tenemos lo que son los arbustos. Los arbustos tienen dos características esenciales: un tallo leñoso y una altura que no pasa de 3 metros. Por ejemplo, los almendros, los claveles, los árboles de naranja, etc. Nos vamos a la figura 2 y a la izquierda tenemos almendro, al centro tenemos clavel y a la derecha tenemos un árbol de naranja. Luego nos vamos con los árboles. Los árboles pasan los 5 metros de altura. Tienen el tronco leñoso, aunque lo más característico es que se ramifican a cierta altura del suelo. Por su ramificación se pueden clasificar en monopódicos con un solo tallo o eje principal con pequeñas ramas adheridas como el pino, o simpódicos que poseen distintas ramas, por ejemplo el aguacate, la nona, el conacaste, el jocote, entre otros. En la figura 3 tenemos ejemplos de lo que es un pino que tiene un tallo monopódico, y tenemos a la derecha el conacaste, que es un ejemplo de tallo simpódico. De acuerdo, vamos ahora a la clasificación de los tallos por su consistencia. Por su consistencia, los tallos pueden clasificarse en herbáceos, tal es el caso de la caña de azúcar, el maíz, la grama, entre otros. Tenemos los árboles, o en este caso los tallos leñosos, como son los troncos como pino y estipes, y los carnosos porque acumulan agua. Y esto lo tenemos en la figura 4. Miren, a la izquierda tenemos el pino, que posee un tallo leñoso. Al centro tenemos, a la izquierda el pino posee tallo leñoso. Al centro tenemos lo que es la caña de azúcar, que tiene un tallo del que estábamos hablando, en este caso que es herbáceo. Y a la derecha tenemos lo que es el cactus, que tiene un tallo carnoso. Los tres tipos de tallo que hemos escrito acá o que hemos leído: el herbáceo, el leñoso y el carnoso. Veamos el texto que nos dice sobre el tallo leñoso. Son tallos duros y ramificados, ejemplo el cedro, el caoba, el laurel y el pino, que son árboles maderables. Herbáceos son tallos delgados, flexibles y débiles, por ejemplo la planta de tomate, el apio, los frijoles y las rosas. Y los carnosos son tallos gruesos y con bastante agua, como el cactus y las sábilas. Luego vamos a ver las funciones del tallo. El tallo tiene la función principal de sostén,
transporte y distribución de sustancias en la planta. La función secundaria es para el almacenamiento de reservas, la fotosíntesis y la transpiración. Las plantas tienen adaptaciones al ambiente. Ejemplo de ello son los distintos tipos de tallos y raíces, como las plantas acuáticas, por ejemplo el jacinto de agua, la cual tiene en sus tejidos oxígeno para la flotación. Por su adaptación al hábitat, los tallos se agrupan en tallos epigéeos o tallos rastreros y en tallos hipogéeos o tallos subterráneos, como la papa, que es un tubérculo, y la cebolla, que es un bulbo. Esto lo tenemos en la figura 5. Miren, a la izquierda tenemos bulbos de cebolla y a la derecha tubérculos de papa. En su lucha por la supervivencia, muchos organismos se adaptan a las condiciones del ambiente, por ejemplo, de ellos el zacate jaraguá, que tiene dos tipos de tallos, uno subterráneo y otro aéreo, llamado estolón, responsable de su éxito de propagación en nuestro país. Vamos al ponte a prueba. Número 1. ¿Cuál es el órgano de las plantas que les da sostén? Estamos hablando del tallo. Pregunta 2. Son unas plantas pequeñas cuyo tallo crece unos pocos centímetros de la superficie del suelo. Estamos hablando de las hierbas. Pregunta 3. ¿Es un ejemplo de árbol monopódico, es decir, con un solo tallo o un eje principal con pequeñas ramas adheridas? Estaríamos hablando del pino. Número 4. ¿Es un ejemplo de tallo carnoso? Es el cactus. 5. Es un ejemplo de tallo leñoso, duro y ramificado, generalmente maderable. Estaríamos hablando del cedro. Vamos con las tareas de la semana. Clasifiquemos las plantas según sus tallos. Observa las diferentes plantas que hay en tu casa o en tu comunidad y clasifícalas de acuerdo con la consistencia del tallo. Aquí vamos a colocar 3 ejemplos de tallos leñosos, 3 ejemplos de tallos herbáceos y 3 ejemplos de tallos carnosos. Los ejemplos de tallos leñosos son el árbol de mango, el laurel y el aguacate. Y ejemplos de tallos herbáceos estaríamos hablando del guineo, el bambú y la palmera. Ejemplo de tallos carnosos sería el cactus, la sábila y el jengibre. De acuerdo, luego vamos a la actividad B, tarea de la semana, cómo los tallos distribuyen los nutrientes en las plantas. Solicita el apoyo de una persona adulta responsable en el acompañamiento para realizar este experimento. ¿Qué materiales necesita? Necesita 2 vasos transparentes, 2 tallos de apio o rosas blancas, colorante alimenticio o tinta china y agua. Veamos el procedimiento. Número 1. Coloca agua en cada vaso hasta la mitad. Agrega 10 gotas de colorante a cada uno de ellos. Número 2. Corta los tallos 15 centímetros aproximadamente y ubícalos en cada vaso. Número 3. Observa y anota la hora de los cambios en 24 horas. Ahí ustedes van a darse cuenta cómo el tallo va a cambiar de color a medida absorbe el agua que ustedes han depositado o la tinta que ustedes le colocaron al vaso. ¿De acuerdo? Entonces ese es un experimento que cada uno de ustedes va a realizar para poder concluir cómo el tallo transporta la savia o la materia que viaja alrededor de una planta para poder nutrirla. Así es que de esta manera, alumnos y alumnas de tercer grado, completamos la guía de continuidad educativa de la unidad 1, sostén y movimiento en los seres vivos. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones para todos y todas. Cuídense mucho.